Amén. Pues Dios te bendiga una vez más. Qué bueno que estás aquí y vamos a venir a nuestro estudio de esta noche. Más que un estudio, yo quiero que sea pues una reflexión y más todavía que una reflexión, una actitud de acción de gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho todo este tiempo, por su misericordia, por su bondad, por la gracia que ha mostrado este tiempo con nosotros. Uno dirá, bueno, pero pues con todas las cosas difíciles de este año, en verdad este año pues ha sido complicado, tenemos circunstancias difíciles que ha habido una tras otra. Empezamos el año declarando cosas y yo creo que Dios ha escuchado esas declaraciones y Él tiene detrás de todo esto un propósito y un plan. Pero pues sí son cosas difíciles las que hemos vivido todo este tiempo. De hecho, algunos hermanos, ahora con estas circunstancias que han pasado, me dicen, varios han dicho, Señor, pastor, que el Señor ya viene, o yo creo que ya viene el Señor Jesús, ya regresa, ya son muchos acontecimientos que han sucedido en este tiempo. Y pues claro, yo deseo con todo mi corazón que el Señor Jesús ya regrese, por supuesto, todos es lo que deseamos. Nuestra condición sería mucho más excelente ya al lado del Señor Jesús que en esta tierra, pero el Señor tiene su momento y su tiempo. Pero estos comentarios son el reflejo de la preocupación que tenemos por los acontecimientos recientes, pandemia, confinamiento. Oímos las noticias y esta famosa curva no se aplana. Tenemos ayer, fueron altos los números otra vez de contagios y de muertes, problemas económicos, la situación es cada vez más complicada, la violencia, una granizada de hace algunos días increíble y pues ayer un terremoto. Hemos estado orando mucho por todas estas circunstancias y uno se puede preguntar, bueno, pues Dios está escuchando lo que estamos orando, estamos pidiendo por la pandemia y pareciera que no pasa nada, que ya se abra la iglesia, que ya se abra la economía y pues no se puede abrir porque siguen los contagios, siguen los enfermos, tristemente siguen las muertes y aunado a esto todavía pasan todas estas circunstancias adversas y ayer pues un terremoto, un temblor muy fuerte que vivió nuestro país. Y nos podíamos preguntar, bueno, entonces, ¿servirán nuestras oraciones? ¿Sirve de algo que estemos orando? Si estamos orando para que las cosas no pasen y están pasando, ¿nuestra oración podrá cambiar la pandemia? Algo tan impactante a nivel mundial, donde todos los países están sufriendo esto de la pandemia. ¿Podrá Dios hacer algo? O mi oración, más bien, claro que Dios lo puede hacer, pero nos preguntamos, mi oración, yo, pues una persona común, ¿podrá esta oración hacer algo? El que oremos todas las noches a las 10, ¿podrá hacer algo? ¿Podrá cambiar la situación económica? Estamos orando para que Dios nos bendiga, nos prospere. ¿Podrá suceder al orar que esta situación económica, tanto a nivel personal como a nivel país y a nivel mundial, pueda corregirse? ¿Podrá suceder algo? ¿Podrá detenerse la violencia que estamos viendo que se ha incrementado en nuestro país? ¿Podrá suceder algo al estar llorando por esto? Y pues nos hacemos estas preguntas, ¿servirá orar entonces? Desde el principio que empezó la pandemia y empezamos a orar, yo oraba por algo muy peculiar. Y yo oraba y desde el principio empecé a orar, Señor, que no tiemble. Y esa era mi oración, Señor, que no tiemble, porque si de por sí la cosa está así como está en esta pandemia, si las circunstancias están de esta manera, y todavía un temblor, pues sería algo muy difícil. Y oraba constantemente para que no hubiera un temblor. Todas las noches oraba y decía, Señor, que no tiemble, por favor, ten misericordia,
para que nuestro país no viva una situación todavía mucho más difícil, y tembló ayer. Y tristemente hubo 10 muertos, heridos y afectados. Y pues si se hace una pregunta, bueno, pues estuve orando y de todos modos tembló. Pero viendo un noticiero el día de ayer, hacían una nota acerca del temblor ya en la noche, ya que se habían recopilado todas las información de lo que sucedió. Y el comentarista de noticias decía, bueno, pues sí, realmente fue un terremoto, fue de alta intensidad, son de los pocos que ha habido en nuestro país tan altos, son una lista de casi de 6, es uno de los más altos que ha habido en nuestro país recientemente, en este tiempo. Pero él decía, pero interesante es que, pues sí hubo estas cosas tristes, pero no fue a mayores. O sea, no, es increíble que no pasara algo peor, y más con esta pandemia, los hospitales llenos de enfermos, con este virus que puede ser contagiado rápidamente. Y entonces yo decía, bueno, pues sí es cierto, yo he orado para que no tiemble, Dios tiene sus planes, sus propósitos, siempre oramos y acabamos la oración, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos, pero el hecho de haber orado para que no hubiera un temblor, yo sé que no fue el único, mucha gente lo ha hecho, pero me enseñó que Dios sí escucha nuestra oración. O sea, finalmente, aunque tembló, y sí fue algo fuerte, no pasaron muchas cosas o peores cosas y que pudieran poner la situación del país en una forma más difícil, más complicada de lo que ya está. O sea, Dios sí escucha nuestra oración. Nuestras oraciones no son en vano. Las cosas que nosotros pedimos e intercedemos, aunque a veces no suceden como nosotros lo estamos pidiendo, como nosotros lo estamos esperando, por supuesto que Dios está obrando y Él está haciendo algo para que, a través de nuestra oración, para que las cosas se calmen, o sea, menos difícil, menos complicado. Nuestra oración no es en vano. Aunque nosotros oramos y siempre oramos por vida, oramos para que no haya muertes, para que no haya violencia y todas estas cosas, y pareciera que sí suceden las cosas. Yo sé y creo con todo mi corazón por las cosas que dice la Escritura, que esa oración que hacemos sí está haciendo un cambio. Tal vez nosotros no lo vemos, no lo percibimos, pero esas oraciones que estamos levantando todas las noches y a cada momento que oímos una mala noticia y levantamos nuestra oración a Dios, por supuesto que estas cosas Dios las está oyendo, y esas oraciones están haciendo que esta circunstancia tal vez no sea más complicada de lo que ya es. Por eso nuestra oración no es en vano. Todos los días he orado desde el inicio de esta pandemia para que Dios tenga misericordia de mi colonia, que Dios tenga misericordia de mi alcaldía, de la Ciudad de México, de las ciudades donde está Camino de Vida, de todo México y de todo el mundo. Y ese es un clamor: Señor, ten misericordia. Y yo creo que Dios está mostrando su misericordia. Por supuesto, el mundo merece peores cosas. La maldad del ser humano merece un mayor castigo, pero Dios está teniendo misericordia. A pesar de, uno dice, pero a pesar de todo esto, te aseguro que esto podría ser peor. Pero Dios está mostrando su misericordia, y es porque Dios quiere que la gente todavía se convierta, que la gente todavía conozca el Evangelio y que la gente pueda encontrarse con el Señor Jesús. Nuestras oraciones son efectivas. Aunque veamos que las cosas no pasan como nosotros deseamos, esa oración que haces todas las noches, cuando tú doblas tus rodillas todas las noches, dejas ciertas actividades, tal vez estabas viendo un programa que te estaba gustando, pero llegó el momento de orar, empiezas a interceder, levantas tu voz, recuerdas pasajes de la Escritura, te diriges a Dios, pides misericordia, pides que todas estas cosas se acaben, terminen. Esa oración es efectiva. Nuestra oración está deteniendo la intensidad de todo este daño, y aún puede detenerlo totalmente si nosotros seguimos orando eficientemente. Nuestra oración ferviente, continua y con fe cambia las cosas.
Todo lo que tú estás orando. Y eso es a nivel cosas que estamos viendo, pero también la oración que tú haces por tus problemas, por tu situación, por las dificultades que tú vives. No digas en tu corazón, no está pasando nada. Dios está haciendo cosas. Si tú oras fervientemente, si tú oras con fe, si tú oras constantemente, que no te canses de orar, que no digas, no, pues oro y las cosas no cambian, verás que tu oración va a hacer finalmente cambios importantes en tu vida y en las circunstancias que estás viviendo. Quiero que vayamos a un pasaje. Y aquí el apóstol Santiago nos explica la importancia de la oración que nosotros hacemos cada día y constantemente. Ve lo que dice Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí el apóstol Santiago nos explica la importancia de la oración y pone el ejemplo que sucedió en el tiempo de Elías. Un acontecimiento que impactó una nación o varios pueblos que vivían en ese tiempo, que él oró para que no lloviera. Y de esa manera la gente tuviera una actitud de arrepentimiento y de volverse a Dios. Dice, pero él oró para que los cielos fueran cerrados, para que dejara de llover, para que no hubiera lluvia, y al no haber lluvia la gente no tuviera que tomar o no tuviera fruto de la tierra, y entonces eso hiciera que la gente volviera sus ojos a Dios. Y oró, pero dice la Escritura que oró. O sea, no simplemente declaró, no simplemente hizo una proclamación de fe, no simplemente dio una palabra de autoridad. En un momento dado lo dio, pero él oró primero, oró constantemente, oró insistentemente. Y cuando fue necesario, entonces oró otra vez para que hubiera lluvia, para que los cielos fueran abiertos y volviera a llover. Pero ven lo que dice la Escritura, las 2 ocasiones él oró, hizo una oración, dobló sus rodillas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? Mucho tiempo. Esa es la oración que tenemos que hacer. No esperemos que una oración de una vez, de 5 minutos o de 15 minutos, aún de 1 hora, vaya a producir un cambio. La oración que Dios espera es esa oración ferviente y constante. Como Pablo nos dice que oremos sin cesar. La oración debe ser constante, la oración debe ser una práctica constante de nuestras vidas. Algo rutinario, y al ser rutinario no quiero decir que pierda su calidad espiritual, sino algo constante, una práctica de nuestra vida. Es algo que también vemos en el Señor Jesús que oraba. Los grandes personajes de la Escritura era algo que ellos practicaban constantemente, una oración constante, no de un día, no de una semana, sino de años. Hay cosas que tenemos que orar por años. Yo he estado orando, por ejemplo, por este edificio. La iglesia oró 11 años. Oramos 11 años por la misma petición, hasta que Dios contestó. Y haciendo análisis de mi vida, he orado por muchas cosas, 5 o 6 años por otras cosas, 8 por otras 10 y tal vez por otras más de 11 años, para que algo sucediera. Pero no dejé de orar, porque sé que la oración puede cambiar las cosas, como lo cambió las circunstancias en el tiempo de Elías, como el Señor Jesús cambió muchas cosas por la oración que él hacía. Y siendo el Señor Jesús, él nos mostró que la vida de oración es importante. La oración constante y el ayuno en nuestras vidas es importante para que las cosas cambien. Tu oración a Dios, ferviente, continua y con fe, puede cambiar muchas cosas a tu alrededor y muchas cosas en el mundo. Nuestra oración cambia cosas. Si no, entonces, ¿para qué la Escritura nos dice que oremos?
Pero a veces no le damos importancia porque no es algo que vemos de momento o tarda tiempo. Como muchos cuando van a los gimnasios y quieren tener el cuerpo de los que llevan 15 años haciendo ejercicio y ellos lo quieren tener en un mes, no se puede. Y ellos te lo dicen, quieres tener un buen cuerpo, pues tienes que ser practicante de esto constante y no venir a veces sí y a veces no, sino hacer cosas constantes para que lo puedas lograr. Hay muchas cosas que nosotros logramos con la práctica. Lo mismo tocar un instrumento, el cantar, son cosas que tenemos que estar constantemente practicando. Bueno, pues tu oración es algo que si lo haces constantemente cambiará cosas en el mundo. Cambiará cosas a tu alrededor y a veces tienes que orar mucho tiempo, pero con una expectativa. Si seguimos orando así, las cosas cambiarán en medio de tanta turbulencia. Nosotros hemos decidido orar todo este tiempo, llevamos 3 meses orando y desde antes ya habíamos tenido el reto de orar todos los días. Dios nos puso a orar desde el inicio del año sin saber todo lo que iba a acontecer. Y es algo que ya está dentro de nosotros. Llega el momento, dices, voy a orar. Y doblas tus rodillas, te pones a platicar con Dios, intercedes, levantas tu voz, le das gracias a Dios por todas las cosas que pasan, por todas las cosas que tienes, pero esa oración insistente para que cambien las cosas. Ve lo que dice Santiago, unos versículos antes de este pasaje que te leí hace un momento. En el verso 7 del mismo capítulo, Santiago 5, dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es importante tener una expectativa dentro de la paciencia. Para que tú tengas paciencia en algo, tienes que tener una expectativa. Entonces dice, así como el labrador, así como aquel que siembra la tierra y pone su semilla, no ve el fruto inmediatamente, sabe que tiene que pasar un proceso, sabe que tiene que pasar un tiempo, pero él está convencido de que va a haber un fruto. Y que esa semilla que sembró le va a producir en mucho más fruto que lo que él sembró, y lo tiene que esperar pacientemente. Es así la oración. La oración es labrar una tierra. Es a través de orar todos los días, de venir delante de la presencia todos los días, de pedir, interceder conforme a lo que dice la Escritura. Estamos sembrando, sembrando, sembrando. Pero cuando nosotros tenemos la convicción, por eso nuestra oración debe ser con fe. Cuando nosotros estamos convencidos de que Dios va a responder nuestra oración, es entonces que seguimos haciendo. Si tú tienes una expectativa firme en el futuro, seguirás siendo paciente. Pero cuando tú quitas tu expectativa y quitas tu esperanza de lo que va a suceder, dejas de hacerlo. Entonces, cada vez que tú oras, si tú no tienes esa paciencia y esa convicción cada vez que oras, muchos les ha pasado que oran por algo y tal vez oraron un mes, oraron 3 meses, oraron un año y no ha pasado nada. Dejan de orar y dicen, no va a pasar nada. Porque no tienes fe en la oración, porque no tienes una expectativa de que Dios puede hacer algo. Pero cuando tú sabes que Dios es poderoso, cuando tú crees en todas sus promesas, cuando tú crees en que la oración es efectiva, que hay autoridad cada vez que oramos, que en el nombre de Jesús hay autoridad, que cuando pedimos en su nombre vamos a recibir todas las promesas que nos dio el Señor Jesús, entonces tú vas a orar pacientemente y vas a esperar y vas a hacerlo todos los días, las veces que sean necesarias, sabiendo que Dios va a responder esa petición. Por eso tenemos que ver la oración como el labrador, con una expectativa y paciencia de que algo va a suceder y por eso vamos a perseverar. Todas estas noches que hemos estado orando por esta pandemia y de repente ves las noticias y ves que las cosas se incrementan y que los números se incrementan, uno puede decir, bueno, pues ¿para qué oro si no va a pasar nada?
o está sucediendo cosas peores. Hay gente, yo he escuchado hermanos que me dicen, pastor, empecé a orar y las cosas se pusieron peores. Y entonces dejan de orar porque dicen, no, oré y sucedieron cosas peores. No, no es cierto. Las cosas sí van a suceder, nuestra oración sí va a cambiar las cosas si perseveramos. Si sabemos que Dios tiene sus tiempos, sus momentos, sus circunstancias, y si nosotros perseveramos orando, vamos a ver el fruto. Yo te puedo decir de testimonio muchas cosas que he orado, muy difíciles, muy complicadas para mí, y tuve que orar por años, muchas de ellas, por años. Y Dios ha sido fiel y todas esas las ha contestado. Por eso cada vez que oro estas noches y doblo mis rodillas a esta hora que hemos decidido, yo oro con fe. Y salgo después al balcón de mi casa, veo la ciudad, digo, Señor, tú estás obrando. No vemos nada nosotros, las noticias dicen otra cosa y todavía viene este temblor. Pero tú estás obrando en nuestro país. Tú estás obrando con la iglesia. Tú estás haciendo cosas. Y estás haciendo cosas con nosotros. Porque hay un propósito que tú tienes con todas estas circunstancias que estamos viviendo. Y ahí oramos. Y pedimos misericordia. Y pedimos que ya bajen los muertos. Y pedimos que los enfermos de COVID sanen. Y pedimos que la violencia baje. Y que se acabe toda esta mortandad por la violencia y por el virus y por otras cosas. Y ahí estamos orando, intercediendo al Dios de los cielos porque sabemos que Él es el que puede hacer las cosas. Otro caso de paciencia es Job. Job puso su esperanza en Dios y él sabía, Dios va a hacer algo. Y ahí ves todas sus expresiones, sí había su queja de repente por las circunstancias que vivía, pero él puso su esperanza y sabía que Dios podía resolver, y ahí se ponía a orar. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Cuánto tiempo has orado? ¿Sabes? Tu oración de todos los días. Esa intercesión que haces cuando abres tus labios o en tu mente empiezas a proclamar la palabra, a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que sucedan cosas cuando a veces ya no sabes ni qué hacer y empiezas a orar en el Espíritu y empiezas a interceder. Todas esas oraciones están haciendo un cambio a tu alrededor y pueden hacer un cambio en el mundo entero. La oración de Elías, un hombre común, porque a veces decimos, bueno, es que era Elías, es que era Pablo, es que era Santiago, es que era Pedro, eran gentes importantes. Dice la Escritura que finalmente como seres humanos somos comunes, no tenemos nada de especial. Pablo no tenía nada de especial en el sentido humano. Él hacía las cosas como nosotros las hacemos, sujeto a pasiones, sujeto a circunstancias difíciles, a la humanidad. Pero su oración cambió las cosas. Por eso dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo, la oración paciente, la oración ferviente, la oración con fe, la oración constante del justo, del que ha sido justificado por Jesús, puede producir un cambio en su propia vida, en su alrededor y en el mundo entero. ¿Cuál es nuestra expectativa cuando oramos? Tenemos que orar con esa expectativa de obtener un fruto, por eso oramos. Por eso le pedimos a Dios, porque sabemos que Dios lo puede hacer. Cualquier cosa que tú le pidas a Dios, la has pedido conforme dice la Escritura y sabes que Dios lo puede hacer, Dios lo puso en tu corazón, lo empiezas a pedir. ¿Y cuál es la expectativa? Dios lo puede hacer y lo va a hacer, porque Él es poderoso para hacerlo, pero tenemos que pedir, interceder, doblar nuestras rodillas y hacerlo una práctica constante. Si creemos que no es relevante que oremos, si al orar no esperamos resultados, nuestra oración no podrá hacer mucho o dejaremos simplemente de orar. Cuando tú oras, bueno, es que me dijeron que orara, pues voy a orar, bueno, pues por si sucede, no hay una expectativa. ¿Cuántas oraciones levantaste a Dios y no sucedió y dejaste de orar? A lo mejor estabas a punto de recibirla. No fuiste paciente porque no esperaste el fruto.
Es como si el labrador pone la semilla, espera, la riega todos los días, le pone agua, pasa un mes y sabe que ese fruto va a tardar tal vez un año. Y él a los 3 meses se desespera. Dice, no va a pasar nada, mejor me voy y deje el campo. Y se va. ¿Sabes qué va a pasar? Al año va a haber ese fruto, pero esa persona que se fue no lo va a recibir. Nuestra oración perseverante, ferviente, insistente y con fe puede mucho. Te decía el apóstol Pablo, nos exhorta a orar sin cesar. La oración que nosotros hacemos en la iglesia no es una costumbre. A veces nosotros tomamos la oración como mucha gente en la oración de cuando comen, lo hacen como una costumbre simplemente, pero no lo hacen con la expectativa. A veces sus mismas palabras son cosas que ellos repiten que no dicen con su corazón. La oración que nosotros hacemos en la iglesia y que te exhortamos a hacer todos los días, y estos retos que hacemos de oración y el estarte insistiendo a que ores, no es esa oración que pues no te queda otra, no, te decimos que ores porque sabemos que hay resultados. A veces la gente viene conmigo a consejería, me dice de un problema, le digo, hermano, pues ponte a orar. Ora todos los días por esto, ora de esta y esta manera conforme dice la palabra. Y llegan tal vez a los 15 días y Dios empieza a hacer cosas, pero no permanecen y dejan de orar. Sabes, muchas cosas nosotros como pastores no tenemos poder para hacerlo. Por eso te decimos, busca el poder de Dios. Más no tenemos poder nosotros, el poder viene de Dios, por supuesto. Pero por eso siempre te llevamos a orar, porque sabemos que la oración es efectiva, que la oración constante puede cambiar tu vida. Después de repente viene la gente con problemas inmensos, problemas muy difíciles, sus vidas son muy complejas, que uno se espanta, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿cómo? No hay manera en que tu vida sea resuelta, pero si oras, Dios puede cambiar las cosas, porque la oración es efectiva. ¿Por qué te decimos aquí en Camino de Vida que ores? Es porque orar es efectivo. Si oras conforme a su palabra, si oras conforme a su promesa, si oras con la expectativa de que Dios puede hacer lo que tú le estás pidiendo y Él quiere hacerlo porque lo ha prometido, entonces vas a orar insistentemente. Pero muchos no oran y prefieren usar sus fuerzas. Y la oración, el altar de la oración es en sus hogares, en sus propias vidas, es escaso. Mira, ve la vida de los personajes de la Biblia. Aún lee biografías de grandes hombres y mujeres que han estado a lo largo de la historia, que eran hombres de oración y mujeres de oración. Oraban constantemente. ¿Qué tanto oras? Te lo he preguntado muchas veces. Oras solamente por los alimentos, no es suficiente. Tus problemas económicos requieren de oración. Tus problemas de salud requieren de oración. Tus problemas familiares requieren de oración. Los problemas de tu ciudad requieren de oración. Los problemas políticos requieren de oración. Y lo dice la Escritura, lo hemos visto. Entonces, ora, porque la oración es efectiva, va a suceder. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. No vea las circunstancias, ve la expectativa, la promesa que Dios te dio, porque Dios hace las cosas a su manera. A veces nosotros oramos de cierta manera y Dios lo hace de otra manera, pero el resultado que Dios te da siempre será un buen resultado, un resultado de bendición. Debemos orar por toda circunstancia y toda necesidad. ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿Qué haces en medio de esta pandemia? ¿Qué dices? A veces gastas más tiempo platicando de las noticias o de las circunstancias, aún de los chistes de la pandemia.
Gastas más tiempo en eso que en lo que oras para que esto se detenga. No se diga en los problemas familiares, en los problemas económicos que tienes, en las circunstancias de tu vida complicadas, del trabajo, de cualquier cosa, de salud. ¿Qué haces? ¿Sabes cuál es mi consejo esta noche? Sigue orando. ¿Cuál sería mi consejo después de todo esto que hemos visto de la granizada, la pandemia, que los números no bajan, que tembló ayer? ¿Qué te puedo decir? Escuchaba algunas noticias hoy y personas, psicólogos hablando que la gente pues entra en temor. Mucha gente está más espantada ahora con eso del temblor. De por sí ya las circunstancias son muy difíciles. Ya les daban ciertas cosas, ¿verdad? O ciertos consejos para salir de este temor o de este miedo. ¿Sabes yo qué te digo? Si tú tienes miedo, si tú tienes angustia por lo que está pasando, si aún tu expectativa esperas que algo peor suceda, ¿sabes qué te digo? Ora. Ora para que esto cambie. Ora para que las circunstancias cambien. No han cambiado, sigamos orando. Los números no bajan, sigamos orando para que bajen. Los muertos no bajan, sigamos orando para que haya menos muertos. Sigamos orando. Esa es nuestra función como iglesia, como sacerdotes de Dios. Oremos. Ora por toda circunstancia. Pon en las manos de Dios, pon delante de Dios todas tus peticiones. Insistentemente, fervientemente a través de la oración. Insistentemente y con fe, con una expectativa de que Dios lo puede hacer, y verás cómo las cosas cambian. ¿Cuánto tiempo? No importa. ¿Cuántos años? ¿Cuánto estás dispuesto a orar para que algo suceda en tu vida? ¿Cuánto tiempo? Además, te puedo decir algo, Dios nunca te lo va a dar después de, te lo va a dar a tiempo. Lo que tú necesitas lo vas a recibir a tiempo. Pero si oras, si insistes, si pones tu petición delante de Dios, hermanos, orar no es una obligación, es un arma que tenemos para que Dios mueva su mano poderosa en nosotros, para que Dios haga su voluntad en la tierra, para que tú recibas la bendición que Dios ha prometido. Elías oró por algo. Como profeta él tenía una función. Tenía que impactar al mundo con la palabra de parte de Dios. Y él venía y hablaba y decía, había señales, prodigios, y él tenía que hacer que el corazón del pueblo volviera al corazón de Dios otra vez. Y hubo un caso ahí de un milagro y varios milagros que él hizo. Por eso él oró, para que dejara de llover y esto impactara la vida del pueblo, volviera su corazón a Dios. Lo que haya que hacer, lo tenemos que hacer, pero orando, no gritando, no exigiendo, no saliendo en marchas. La oración puede más, y nosotros lo sabemos como hijos de Dios, nuestra oración puede más que las marchas, que los memes, que las críticas que puedas hacer en las redes sociales. Tu oración puede más, y estamos perdiendo tiempo en todas esas críticas, en todos esos comentarios que estamos haciendo, y perdemos tiempo. Y perdemos tiempo y no oramos. Ora, porque tú eres un justo, justificado por la sangre de Jesús. Y por eso tu oración es eficaz y efectiva. Es importante, pero tienes que hacerla constantemente. Yo estoy agradecido con Dios y quiero darle gracias a Dios por todo esto que hemos vivido. Uno dice, pero ¿agradecer de qué? Yo quiero agradecer, de veras, en la noche oraba y más que pedir sobre la pandemia, pero usé más tiempo en darle gracias a Dios porque no pasó mucho con ese temblor. Sí, pobre gente que murió, los familiares que perdieron a sus seres queridos en ese temblor, es triste. Y la gente que está pues afectada en sus casas, pero hubiera sido peor. Y yo le doy gracias a Dios que tuvo misericordia de nuestro país y no se complicaron las cosas, o esta misma ciudad no quedó en una complicación peor de lo que ya estamos,
Porque Dios está teniendo misericordia. Lo que Dios quiere es que la gente vuelva su corazón a Dios. Porque Él les ama, Dios ama al mundo. Y por eso está dando todas estas señales para que la gente vuelva su corazón a Dios. Y por eso yo le agradezco por la misericordia. Dios es misericordioso y por eso estamos ahí nosotros como sacerdotes intercediendo entre Dios y los seres humanos para que Dios tenga misericordia y que estas cosas no se compliquen más todavía. Que al contrario venga nuestra ciudad a paz, nuestro país a paz, el mundo entero a paz. Ese es el deseo que nosotros tenemos y quiero que oremos dándole una vez más gracias a Dios por esto, por la misericordia que tuvo, que la oración que hemos hecho finalmente ha tenido respuesta al ver todo esto que está pasando. Aún nosotros hemos sido guardados y Dios te seguirá guardando y Dios seguirá cumpliendo su plan y su propósito contigo. Y que sigamos orando y ayunando. Hermano, es efectivo. Yo no sé cuántos han orado y ayunado en esta situación, pero los que lo han hecho, gracias. Gracias por orar fervientemente todos los días. Gracias por orar para que esto se detenga, porque Dios está obrando a través de eso. Gracias por ayunar constantemente. Y este viernes que vamos a estar ayunando, gracias por hacerlo, porque eso está ayudando a que las circunstancias en nuestro alrededor cambien. Ya aprende a hacerlo también por tu familia, aprende a hacer también por tu gente, por tus circunstancias, por lo que tú vives, y sé persistente. Pero te puedo decir que la oración del justo puede mucho. Y quiero que demos gracias a Dios. De ahí en tu lugar donde estás, vamos a orar y vamos a, primero que nada, darle gracias a Dios por esto del día de ayer que no pasó a mayores. Sí, orar por esas personas que han perdido a sus seres queridos. En Oaxaca sí hubo también varias afectaciones donde fue el epicentro. Aquí también, cerca de aquí, pues todo un edificio quedó colapsado, ya no hay, van a salir. Yo estaba viendo las noticias y dije, pues pobre gente que va a hacer, que Dios tenga misericordia de ellos. Esa es nuestra oración, interceder por el necesitado y que Dios siga haciendo su obra. Vamos a orar. Primero que nada vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias, de verdad te agradecemos tu misericordia. Vemos cómo la oración puede mucho, puede hacer mucho. No oramos en vano, no oramos al aire, no oramos simplemente por costumbre, lo hacemos porque creemos que la oración es eficaz y hace muchos cambios. Cada vez que oramos hay cambios en nuestra vida, hay cambios a nuestro alrededor y en el mundo. Y lo hemos visto como hombres y mujeres de la Escritura hicieron oraciones y tú hiciste cambios sorprendentes, aún inentendibles, incomprensibles a la ciencia, porque ese es tu poder. Y hoy oramos por, primero que nada, darte gracias que del temblor de ayer no pasó a mayores. Sí oramos por estas 10 personas, bueno, no por los que murieron, sino por las familias de estos 10 que fallecieron. Ten misericordia de estas familias y consuélales, que pueda haber una palabra de consuelo de parte tuya. Pon gente cristiana alrededor de ellos para que puedan ser consolados. Por la gente que ha perdido bienes a través de este temblor. Aquí cerca tenemos todo un edificio que la gente tuvo que abandonar sus hogares, a donde ellos viven, donde estaban confinados por todo esto del COVID, y ahora no tienen dónde. Se están yendo a hoteles y no saben qué va a pasar con ellos. Te pedimos que reciban la ayuda que el gobierno les está prometiendo, que puedan salir adelante de toda esta situación que están viviendo, por todos aquellos que han sido afectados. Pero gracias, Señor, porque no pasó a mayores. Tuviste misericordia de esta ciudad, tuviste misericordia de muchas ciudades de nuestro país. La situación ha sido difícil, la situación económica se está complicando, la situación de este COVID pareciera que se está complicando, pero nosotros estamos orando. Tú tienes un plan y un propósito con todo esto, y por eso seguimos orando para que esta pandemia termine.
y pareciera que se incrementa, pero nosotros sabemos que tú estás haciendo tu perfecta voluntad, y por eso aquí están otra vez nuestras súplicas delante de ti, Señor, que esta mortandad termine, que termine esta mortandad en nuestro país y en el mundo entero, que este virus ya desaparezca. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Por supuesto que se haga tu voluntad antes que la de nadie. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos, y sabemos que tú tienes compasión de la gente, que tú no te agradas de la muerte del impío. Es lo que dice tu palabra, tú no te agradas de que la gente se muera aunque el impío muera. Tú quieres que se arrepienta, y te pedimos que no haya más muertos para que puedan conocerte. Y si hay hermanos enfermos, sánanos, levántalos, están en sus casas o están en los hospitales. Te pedimos que los sanes para que sean usados por ti en el propósito que tú tienes con ellos. Y si no te conocen, pues que no se mueran, que se sanen para que te conozcan, para que no solamente disfruten la vida por disfrutarla, sino que conozcan al dador de la vida, que eres tú, Señor Jesús. Detén esta pandemia, solamente tú lo puedes hacer. Señor Jesús, tú venciste al mundo, y en el mundo está esta pandemia, está este virus. Tú lo venciste también en la cruz con tu llaga, y te pedimos que acabe esta mortandad, que tú hagas algo, que Dios Todopoderoso, tú ilumines al mundo, le reveles el tratamiento, reveles una vacuna, algo para que esto ya termine y el hombre pueda volver sus ojos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Esa es nuestra oración, eso es lo que vemos en la palabra. Nuestra función como sacerdotes es orar por vida, no por muerte. No oramos por juicio, no nos toca a nosotros enjuiciar. No sabemos quién merece juicio y quién no merece juicio. No sabemos quién merece morir y quién no merece morir. Eso solamente tú lo sabes, porque tú eres el dador de la vida. Entonces por eso nosotros no podemos orar porque la gente se muera. Nosotros oramos por la gente viva, para que viviendo tenga la oportunidad de conocerte. Y si ya te conocen, para que viviendo tengan la oportunidad de que te sirvan y sean instrumentos en tus manos. Ten misericordia. Levantamos nuestra oración y oramos especial por nuestro país, para que esta violencia termine, que la mortandad por la violencia mengue, se ceda esta mortandad por la violencia, la misma violencia mengue y cese en nuestro país, que ilumines al gobierno para que pueda hacer que esta violencia cese y esta mortandad por la violencia también cese. Que Espíritu Santo, tú redarguyes al mundo de pecado, justicia y juicio, que tú en lo más profundo de la delincuencia tú entres y los convenzas, y desde ahí adentro tú obres para que desde ahí mengue y cese la mortandad por la violencia y la violencia. Ten misericordia de nuestro país. Esa es nuestra función. Oramos de esta manera, es lo que nos corresponde a nosotros. No pedimos que muera nadie. No sabemos quién debe vivir, solamente tú eres el dador de la vida, pero oramos para que tú tengas misericordia. Ten misericordia de esta gran ciudad de México, ten misericordia de esta nación de México, del mundo entero. Ten compasión para que esto termine y que podamos volver como iglesia. Ese es nuestro deseo. Han sido ya muchos meses lejos y estamos confinados. Tú has hecho un trato con nosotros. Gracias por lo que hemos aprendido todo este tiempo, pero te pedimos que ya podamos volver, que sean las circunstancias en nuestra ciudad, en nuestro país, para que ya la iglesia pueda volver otra vez a reunirse, a alabarte, a adorarte bajo estas circunstancias, y que tú proveas a todas las iglesias los recursos para poder poner todas las medidas de seguridad y podamos volver a reunirnos, a alabarte, a glorificarte, a honrarte, a interceder, a trabajar, a predicar el evangelio, a servirte, a aprender, a crecer, a ser las personas que debemos ser, a hacer el cambio que tiene que haber en nosotros, que vengamos ya cambiados, transformados, con actitudes diferentes, pensamientos diferentes de acuerdo a tu palabra, con los retos que tú nos has puesto, con hábitos espirituales, con un crecimiento espiritual mayor, con cambios radicales en nuestra personalidad, dejando el mal y haciendo el bien.
como nos enseña tu palabra. Oramos porque la oración puede mucho. No oramos al aire, oramos al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Tú eres. Y oramos en el nombre de Jesús. Tú nos dijiste, Señor Jesús, que antes no teníamos porque no pedíamos, pero ahora pidiendo en tu nombre lo recibiríamos. Y ahora todo esto que hemos levantado en oración lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, para que esto suceda y venga la paz a nuestra ciudad, a nuestro país, al mundo. Baje la violencia en este país, en este territorio. Que la iglesia tenga el cambio que deba tener y que sigamos orando, intercediendo, porque la oración de los justos puede mucho y requieres de la oración de muchos justos en esta tierra, de muchos justos en este país, de muchos justos en esta ciudad, doblando nuestras rodillas, levantando nuestras voces, repitiendo tu palabra, haciendo peticiones y rogativas por nuestros gobiernos, por la gente, para que tu voluntad se haga en la tierra como se hace en los cielos, para que tu voluntad se haga en nuestro país como se hace en los cielos, para que tu voluntad se haga en esta ciudad como se hace en los cielos, para que tu voluntad se haga en nuestras vidas como se hace en los cielos. Esa es nuestra petición. Si hubiera algún enfermo, sana, lo dice la Escritura, que la oración puede sanar al enfermo. Y oramos para que los enfermos sanen de tu pueblo. Cualquier problema económico en tu pueblo se ha sanado. Se oye de muchas cosas económicas que van a pasar, pero oramos para que tú guardes a tu pueblo. Tú dijiste que reprenderías al devorador, aquel que diezma, ofrenda y da sus primicias. Tú lo reprenderías al devorador. Repréndelo, Señor. Bendice nuestras economías, nuestros negocios, nuestros trabajos, cualquier recurso que tengamos, bendícelo, guárdalo. Guárdanos de todo mal. Tu ángel acampe a nuestro alrededor y seamos prosperados en todo. Y que pronto volvamos, Señor, que pronto volvamos a reunirnos. Es nuestro deseo, nuestra petición. Estamos listos ya. Ha habido un cambio en nuestras vidas, no venimos iguales, venimos diferentes, venimos tratados, venimos con actitudes diferentes, con hábitos diferentes, con palabra diferente, con entendimiento diferente de la Escritura, amándote más, Señor, porque eres maravilloso, poderoso, excelso. No hay palabras para describir tu grandeza, y así es como venimos a adorarte más como pueblo, para que tú te goces y te glorifiques con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Ya pronto, hermano, estaremos juntos. Vete preparando. Prepárate ya para que estemos aquí juntos dentro de pronto. Y gracias por haber estado esta noche. Sigue orando, sigue. Ya pronto, al ratito estaremos orando. Sigue orando todos los días. Son 15 minutos. Si puedes orar más, pues ora más, pero ora aunque sea esos 15 minutos, mínimo esos 15 minutos por todo esto, porque tu oración está haciendo cambios en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, fervientemente, constantemente y con fe. Y pronto estaremos juntos. Y así nos despedimos, alabando a Dios con todo nuestro corazón. Amén.